Hola a todos los que me están viendo a través del canal que ha abierto el Centro de Estudios Merovingienses para estas jornadas de Cultura e Historia de Ciudad Rodrigo. En mi caso, yo voy a plantear aquí una presentación acerca del Devaso de Robledo en la Baja Edad Media, que en realidad es un breve resumen de un trabajo que se publicará en el próximo número de la revista del Centro de Estudios Merovingienses. Bien, comienzo hablando de que en 1376 el juez del rey Gonzalo Pérez de Zamora realizó una amplia pesquisa sobre los devasos de la tierra de Ciudad Rodrigo tras la petición que había efectuado ante Enrique II el concejo de Ciudad Rodrigo. El juez tomó declaración a decenas de testigos que aportaron información sobre los usos de esos devasos y las usurpaciones en áreas como el Robledo, Campo de Azaba, Campo de Argañán y Campo de Santi Espíritus. Y como consecuencia de ello, el juez emitió una sentencia por la que se declaraba que estos espacios eran devasos del concejo, ordenando además su reintegración. Se trata de la primera ocasión en la que se menciona expresamente la existencia de devasos que deben entenderse como lugares de aprovechamiento mancomunal a los que tenían derechos de acceso los propietarios de la villa y los habitantes de las aldeas más cercanas. Su dedicación parece haber sido fundamentalmente ganadera, aunque también se observa en ocasiones el papel de la recolección de leña, incluso ya en el siglo XV, sobre todo en los devasos que se hallaban en la zona más próxima a Ciudad Rodrigo, se detecta su cultivo a cambio del pago de un censo al concejo, es decir, que funcionaban como bienes de propios. No obstante, algunos testimonios del siglo XIII nos permiten ya plantear la hipótesis de que hubiera en esos momentos un paisaje con un fuerte peso comunal y bajo control concejil. Los devasos no han pasado desapercibidos para los investigadores que se han dedicado al análisis de Ciudad Rodrigo durante la Baja Edad Media, los siglos XIV y XV fundamentalmente. Así sucede con los estudios de Ángel Bernal Estevez y de José María Monsalvo, que han señalado acertadamente la relevancia de los devasos en el paisaje rural y su centralidad en la construcción de un discurso concejil y pechero. El énfasis de estos excelentes trabajos se ha centrado en observar los devasos como escenarios del conflicto social dentro del concejo a partir del análisis de las usurpaciones. Pero la reflexión sobre la definición territorial y la percepción por parte de los habitantes de tales espacios ha tenido un menor desarrollo. Tampoco se ha profundizado en la definición del paisaje agrario, más allá del reconocimiento de los usos comúnmente aceptados y recogidos en la pesquisa de 1376 y en otros documentos. Nuestro objetivo, por tanto, es ofrecer alguna luz sobre la configuración de ese paisaje comunal y sobre su percepción por parte de los habitantes de las aldeas y en cómo esta percepción pudo derivar en la existencia de una acción colectiva y, en definitiva, de una identidad. Y para ello me centraré, como indica el título de mi conferencia, en el devaso de Robledo. Este devaso aparece en la pesquisa de 1376 y en la sentencia posterior del juez Gonzalo Pérez de Zamora. En ella se identifica, en la sentencia, al devaso de Robledo con el espacio que se encontraba entre Perosín y Villar de Flores, El Payo, Peñaparda, Robleda y Casillas de Flores. Es decir, un amplio terreno entre esas localidades que coincide, grosso modo, con la comarca actual de El Rebollar. Todos estos lugares formaban parte del espacio bajo control del concejo merovingiense, mientras que no se cita el lugar de Villasrubias, que sabemos que pertenecía a la Orden de San Juan desde 1181, lo que tal vez pudo originar su exclusión a pesar de la localización de esta aldea. Se trataba del devaso de un espacio externo a los asentamientos, en cuyas cercanías se situaban los ejidos de los Cerdos y las dehesas boyales, específicamente aldeanas, que se mencionan en varias ocasiones. Este emplazamiento permite pensar en un sistema de infill-outfill, es decir, en que las áreas más cercanas del poblado eran explotadas de manera intensiva, el infill, mientras que las zonas más alejadas, el outfill, eran objeto de un uso mucho más extensivo en el que se combinaban aprovechamientos agrarios y sobre todo ganaderos. No es por tanto que la totalidad del espacio agrario estuviera sometido a este tipo de uso, sino que afectaba exclusivamente al outfill, definido en términos mancomunales, que coexistía con comunales de aldea en el entorno más próximo a las aldeas y con propiedades de tipo familiar e individual.
Su existencia conllevaba la de una identidad territorial que afectaba a esas aldeas, una territorialidad surgida desde abajo, creada por los habitantes locales, y que no tenemos evidencias sobre cuál fue su origen, pero que parece, sin duda, que no fue consecuencia de una articulación ordenada desde el concejo de Ciudad Rodrigo. Sin embargo, otras comunidades disfrutaban también del acceso al Devaso a pesar de no formar parte del territorio como tal. Es el caso de los habitantes de Fuente Aguinaldo y del Saúgo, que podían acceder libremente al Devaso, como señalan algunos testimonios de la pesquisa de 1376. Pero los herederos, es decir, los propietarios de bienes de ambos lugares, accedían al Devaso a pesar de todo ello y a pesar de no formar parte de los lugares asociados a la Mancomunidad de Robledo. En 1419, los vecinos de El Saúgo, como parte de sus argumentos para hacer frente a la exclusión del Devaso por parte del concejo de Ciudad Rodrigo, afirmaban que poseían desde tiempo una posesión, dicen ellos, del cuasi, de derechos sobre el Devaso. Una expresión que significa que reconocían que no se trataba de unos derechos plenos. Es posible que la participación de los habitantes de estas dos aldeas fuera consecuencia de la implantación de la autoridad concejil mirobrigense, que habría sido la clave para que pudieran acceder a estos recursos. En 1432, el concejo de Fuente Aguinaldo acordó con el de Ciudad Rodrigo el acceso al Devaso de Robledo para hacer agostaderos, es decir, para disponer de pasto de verano. Resulta significativo que el concejo de Fuente Aguinaldo hubiera comprado el lugar de Casillas de Flores, que posiblemente tenía en esos momentos una población muy escasa, ya que esta habría sido, sin duda, la clave que le permitía continuar con esos accesos. Aunque el documento se centra en que se salvaguarden los derechos de los de Fuente Aguinaldo en los ejidos y dehesas de este lugar, es decir, en su infield, se dice también que se mantengan los derechos de agostadero tal y como hacían las aldeas de Robledo. Por tanto, junto a la organización de los recursos ejercida por los habitantes de las aldeas directamente relacionadas con el Robledo, la intervención del concejo mirobrigense habría posibilitado la incorporación de los habitantes de aldeas vecinas como Fuente Aguinaldo y El Saúgo. Volviendo al texto de 1376, resulta revelador constatar cómo los testigos que dan fe de la situación de Robledo pertenecían a lugares de dicho territorio, como son Robledo o Perosín, o tenían derechos de aprovechamiento, como es el caso de Fuente Aguinaldo, o se guiaban en sus cercanías, aunque no consta que tuvieran un acceso directo al mismo, quizás eran herederos en estos lugares de Robledo, como sucede con testigos de Albergaría de Argañán y de Sajeras. Además, varios de estos testigos ofrecen información sobre el área vecina de Valdeazaba, donde había otro Devaso. Existía una clara relación entre la residencia y el conocimiento local. Los lugareños conocían únicamente la realidad más próxima. Esto explica que Domingo Sancho, vecino de la Alameda de Gardón, en el campo de Argañán, desconociera si Robledo era Devaso porque nunca había comarcado, es decir, nunca había acudido para usar estos recursos en él. Por el contrario, otros testigos disponían de mayor información, como Juan Aparicio, de Fuente Aguinaldo, que declara sobre Robledo, Valdeazaba y el campo de Yeltes. Quizás estemos ante un propietario de más cabezas de ganado que la media, o tal vez, que me parece más probable, fuese consecuencia de que Fuente Aguinaldo y sus habitantes se llevan fuera de los territorios consolidados relacionados con un Devaso, y por ello era frecuente que usaran varios de ellos, entre estos el de Robledo, gracias a su condición de miembros de la tierra de Ciudad Rodrigo. Sea como fuere, parece que estamos ante un conocimiento muy local. Sin embargo, dos testigos ofrecen un perfil muy distinto, debido a que disfrutaban de un amplio conocimiento de diferentes devasos emplazados por áreas muy distintas de la tierra de Ciudad Rodrigo. Se trata de Simón Alfonso y Alfonso Díaz, ambos vecinos de la villa, Ciudad Rodrigo, que declaran que Robledo era Devaso, pero añaden además numerosos datos sobre otras zonas. Es muy significativa la vinculación entre su condición de residentes en la villa y su extenso conocimiento de los espacios mancomunales y de las usurpaciones que habían sufrido. Esta información podría deberse a que se trataba de buenos conocedores de esas zonas, quizás por el hecho de que disponían de importantes intereses ganaderos, por lo que se convertían en usuarios de los devasos, tal vez con bienes en distintos lugares. Una posibilidad que quedaría reforzada si aceptamos que Simón Alfonso fuera la misma persona que se menciona actuando en Peñaparda por otros testigos y, por cierto, actuando de una manera ilegal. Sus testimonios son los únicos relacionados con Robledo que rompen claramente con la tendencia a un conocimiento muy local.
relacionado fundamentalmente con los comarcanos, los vecinos de las villas, de las aldeas, mejor dicho, comarcanas. Al mismo tiempo, es interesante comparar sus declaraciones con las de otros testigos, ya que el nivel de detalle sobre la definición geográfica es mucho menor. En el caso de Robledo no se hace mención a su delimitación, que aparece frecuentemente en el resto de los testigos, y la descripción es muy somera, se limitan a reconocer la condición de devaso de Robledo. Por tanto, representan la evidencia de la presencia, quizás no tan habitual, de propietarios de ganado residentes en la villa y cuyas cabezas acudían a estos devasos, acudían con los ganados a estos devasos. Pero ¿cuál era el aprovechamiento de este devaso? Todos los testigos de 1376 señalan cómo se dedicaba al pasto, algo que también se reitera en el memorial de agravios del concejo del Saúgo y en el acuerdo entre el concejo de Fuente Aguinaldo y el de Ciudad-Rodrigo ya citado. Esto no significa que todos los devasos tuvieran la misma dedicación, ya que la clave no era el tipo de aprovechamiento, sino el carácter colectivo de tales recursos. Se trata de un acceso libre, que no parece estar controlado por ningún tipo de oficial, concejil o local, que se dedique a la vigilancia del acceso de estos devasos. Esa función era ejercida probablemente por los propios habitantes y por algunos hombres bonos que se encargaban de reclamar ante el concejo en el caso de determinados abusos. Así sucede con un tal Viviano Pérez de Fuente Aguinaldo, que pleiteó en nombre de los comunes de la tierra contra Vasco Martínez de Resende por la pretensión de este de adhesar Villar de Flores en la primera mitad del siglo XIV. Me interesa también observar cómo se legitimaban estos usos mancomunales y cómo se percibían. No podía recurrirse a un documento que legalizase unos derechos de acceso y de utilización que no se definían en términos de propiedad. La práctica comúnmente aceptada aseguraba tales derechos, una práctica que era recordada por los habitantes. De ahí que en la pesquisa de 1376 sea frecuente el recurso a la memoria. Los testigos comarcanos recuerdan sus vivencias y son frecuentes expresiones como que desde que se él la cuerda acá, que siempre sabe ser de vaso todo el dicho Robledo, e pasarlo todo por de vaso. Cuando es posible situar en un hilo temporal estos recuerdos, se habla de segmentos que reflejan la edad de los testigos, como cuando Juan Vaso atestigua que Robledo era de vaso desde 40 años y más, probablemente su edad. Esta memoria personal coincidía con la experiencia compartida por los testigos, de suerte que todos ellos defendían esas prácticas mancomunales como algo que habían visto a lo largo de sus vidas. Cuando los habitantes del Saúgo remitieron su memorial de agravios por haber sido excluidos del acceso al devaso de Robledo, afirmaban haber disfrutado de esos derechos de 10, 20, 30, 40, 50, 60 años acá y más. Una fórmula con la que querían expresar que sus derechos eran conocidos por todos los habitantes desde tiempos inmemoriales, o como señalan, de tanto tiempo acá que en memoria de hombres no es contrario. Junto al uso de la memoria como herramienta de legitimación de las prácticas asociadas al devaso, los testimonios revelan una percepción del mancomunal al margen de su condición de propiedad concejil. Los testigos de la pesquisa de 1376 describieron los usos del devaso y reconocieron que los vecinos de Ciudad-Rodrigo tenían derecho a un acceso libre, pero en ningún caso identificaron estos usos con un bien concejil. Era un devaso, y en su percepción esa identificación era el aspecto fundamental, la que daba sentido a los derechos que se plasmaban en ese espacio. Por supuesto, el concejo de la villa estaba presente, pero era una instancia alejada y superior. Así se pone de manifiesto en el pleito ya señalado que entabló Viviano Pérez en representación de los comunes de la tierra contra los intentos de Vasco Martínez de Resende de adhesar el lugar de Villar de Flores. Un conflicto resuelto mediante sentencia pronunciada por los alcaldes de Ciudad-Rodrigo, Juan González y Simón Pérez, que declararon que el lugar estaba sometido al régimen de devaso. De este hecho parece inferirse que el concejo milorigense actuaba sobre todo como una instancia judicial superior que salvaguardaba los usos consuetudinarios frente a posibles abusos. Esto no evita la presencia de algunos vecinos de Ciudad-Rodrigo en Robledo, pero su acceso al devaso estaba relacionado con su condición de herederos en las aldeas del territorio. Por tanto, la intervención milorigense se limitaba a la salvaguarda de los devasos que se situaban bajo el paraguas concejil, de lo cual la propia pesquisa es una buena muestra. Perdón. Al margen quedaban los derechos de los habitantes de Fuente Aguinaldo y del Saúgo, que eran vecinos del concejo, que sí podían acceder al devaso de Robledo. Esta percepción de un espacio de uso mancomunal, cuyos usos se sustentaban en la memoria y no en documentos legales,
coexistió con la construcción de la idea de propiedad concejil. La sentencia del juez Gonzalo Pérez de Zamora utilizaba ya ese concepto, pues señalaba que Robledo era todo de vaso e consejil. Este énfasis en la vinculación con el concejo representaba en realidad una percepción distinta, enmarcada en nociones sobre la propiedad comunitaria bajo control de una determinada autoridad y que ya aparecen, por ejemplo, en las 7 partidas de Alfonso X. Perdón. Se trataba de una formulación jurídica procedente de una cultura legal que era ajena al entramado de derechos y valores que articulaba el de Vaso, tal y como lo entendían los habitantes de la zona, es decir, los comarcanos. No había necesariamente una oposición, sino dos niveles de percepción diferentes. El progresivo avance de la noción de concejil pudo ser fruto de una política deliberada por parte del Concejo de Ciudad Rodrigo por ejercer de una manera más eficaz su dominio sobre estas prácticas consuetudinarias. A comienzos del siglo XV, la conceptualización concejil del de Vaso parece haberse consolidado. En el Memorial de Agravios del Concejo del Saúgo se hace expresa mención a que Robledo y la localidad de Robleda eran de Vasos e concejil. Sin embargo, las acciones emprendidas por los habitantes de Robleda contra los del Saúgo no implicaron la intermediación del concejo de la villa, sino que se llevaron a cabo por iniciativa de los vecinos. El papel del concejo fue el de una instancia superior que arbitró entre dos lugares pertenecientes a su tierra, uno de los cuales formaba parte del territorio de Robledo y otro no. Fue quien puso mojones y quien determinó la exclusión de los sahueños, según estos, porque algunos regidores de Ciudad Rodrigo pretendían privatizar estos usos. Sin embargo, la ausencia de acusaciones concretas a regidores parece indicar que este argumento formaba parte de una retórica más general sobre la amenaza de las élites concejiles sobre los mancomunales. En el fondo, parece latir más bien la percepción de que el Saúgo estaba al margen del territorio de Robledo. En cualquier caso, se había interiorizado ya la noción de bien al servicio del concejo, por lo que los ataques contra el Levaso derivaban en gran daño de la República. También se detecta el avance de la importancia de la definición concejil de los devasos en el caso de Fuente Aguinaldo. Este concejo se consideraba injustamente excluido de los devasos, puesto que les impedían que sus ganados pastasen y que cortasen madera o que cazasen, a pesar de ser vecinos de la tierra de Ciudad Rodrigo, una condición que, según ellos, conservaban incluso después de haber pasado al señorío de los Manrique. Aquí el concepto clave para el acceso a los mancomunales es el de vecindad, el de pertenencia al concejo mirobrigense, incluso después de sucesión a un señor. En cualquier caso, es llamativo que la concordia que aparentemente terminó con la disputa se acuerde entre el concejo de Fuente Aguinaldo con el de Ciudad Rodrigo, que es el que reconoció los derechos de los giraldeses, alcanzados sobre todo por la compra del lugar de Casillas de Flores, este sí, dentro del territorio de Robledo. El concejo mirobrigense se erigía de nuevo en la instancia que sancionaba quién podía acceder a los mancomunales. Sin embargo, esta percepción concejil se detecta en los dos concejos que no formaban parte de Robledo, sino que se beneficiaban de un acceso libre debido precisamente a que pertenecían a la tierra de Ciudad Rodrigo. La pregunta que nos podemos hacer y que no podemos responder es si los comarcanos compartían esta prioridad de lo concejil sobre su percepción del de Vaso. Bien, este breve análisis permite plantear una serie de reflexiones. Los espacios sometidos al régimen de Vaso se llevan en un círculo externo cuyo aprovechamiento era extensivo, es decir, era un outfield, al mismo tiempo que existían propiedades privadas en ámbitos cercanos a las aldeas, así como comunales aldeanos, ejidos para los cerdos y dehesas boyales para el ganado de tiro. Un aspecto importante es que el de Vaso era un factor clave en la articulación de unos aprovechamientos económicos críticos para las familias, ya que aportaba pastos para el ganado, más allá de las dehesas boyales de cada aldea. Junto a ello, el de Vaso concentraba una serie de valores sociales en torno al derecho al acceso libre y la ausencia de términos privados. Todo ello nos acerca a un modelo de economía moral, una visión de la actividad productiva que no buscaba la maximización del beneficio, sino que pretendía asegurar unos mínimos para el mantenimiento y la reproducción de las distintas unidades familiares. Este patrón de Vasos se expresa a través de un territorio compuesto por un conjunto de asentamientos cuyos residentes disfrutaban de esos derechos. Es el Robledo. No se trataba de un espacio político creado desde el concejo de Ciudad Rodrigo, sino que su formación surgió de las propias comunidades que habitaban la comarca. Su conversión en uno de los sexmos de la tierra se relaciona precisamente con su existencia previa como un territorio operativo, gracias precisamente a los usos mancomunales. Junto con los poblados que formaban parte del mismo, tenían derecho también los habitantes de Fuente Aguinaldo y del Saúgo
probablemente por su condición de aldeas de la tierra de Ciudad-Rodrigo, a pesar de no ser comarcanas. En cualquier caso, los derechos de acceso estaban limitados a la condición de propietario en un determinado lugar, es decir, la condición de heredero, y no tanto a la de morador o de residente. Todo ello explica la existencia de una identidad comarcal muy destacada y diferenciada, una identidad creada al margen de la pertenencia a la tierra de Ciudad-Rodrigo, lo que no significa ninguna oposición entre ambas, y quizás, aunque no deja de ser una hipótesis, fuese anterior a la propia creación del concejo minebrigense. Con esto he pretendido acercar algunos aspectos sobre el devaso de Robledo que forman parte de una investigación mayor sobre los bienes y los espacios comunales en la meseta del Duero, y en el que precisamente los devasos juegan un importante papel. Espero con ello, como digo, haber acercado un poco a esta particular forma de gestión del espacio agrario que era predominante en amplias zonas del concejo minebrigense durante la Baja Edad Media. Muchas gracias por su atención.